Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la crónica de apertura de la sesión de hoy, día 13 de agosto del 2026. Este vídeo se está grabando a las 7:54 AM, hora colombiana. Bueno, vamos a comentar directamente aspectos macroeconómicos, geopolíticos, a nivel también de la estacionalidad del mercado, cómo se tiende a comportar el mercado durante el mes de agosto. Vamos a hablar directamente cosas interesantes y también vamos a ver qué tenemos durante el día de hoy y qué puede esperar el mercado, ¿vale? Ayer pasaron varias cosas raras, observen lo que sucedió con los siete magníficos, bajaron todos menos Nvidia que subió por la noticia y porque los semiconductores si estuvieron fuertes y era lo que tiraban del mercado, pues literalmente los siete magníficos bajaron, ¿no? Incluso en este gráfico que ustedes pueden ver aquí, que es el ETF de MAD, del cual siempre nos habla Harney todos los sábados, es decir, el ETF de los siete magníficos, pues vemos que se está alejando del nivel de que Harney considera que es disparador de una sólida subida y que puede durar bastante meses. Él siempre dice que quiere ver este ETF por encima de 70, pero por aquí está seguro de que como el núcleo del mercado, que son los siete magníficos, por mucho que estén ahora parados desde hace bastante tiempo, sigue siendo el núcleo del mercado, ¿no? Pues si ellos tiran, el mercado va a tirar con solidez. Él pide que se ponga por encima de 70. Como podemos ver, todavía no se encuentra en ese nivel. Si no, bueno, pues hay que ver, ¿no? También ayer pasaron cosas raras y se los voy a contar ahora, así que quédense porque literalmente este video les va a interesar muchísimo. Y nos vamos a ir de aquí directamente, no los vamos a marear con mucho gráfico. Ayer fue un día hablando de cosas raras un poco tranquilo, pero demasiado tranquilo, una cosa exagerada. Si no, vean esta pequeña infografía que he preparado de los cierres. Bueno, tengo dos literalmente de Goldman y uno de JP Morgan y ambos pues podemos sacar cosas interesantes. Vean, fíjense lo que dice Goldman de la sesión de ayer, que nos movimos en un rango de estrecho literalmente del año a pesar de que subió el volumen, rango más estrecho del año. Ayer además fue el cuarto día más tranquilo del año, como ven, bastante curioso esto, y teniendo en cuenta encima que hubo un dato de IPC dentro de la sesión, un dato que ellos califican benigno y se unen en el coro de Los Ángeles que están celebrando pues ese magnífico dato, ¿no? Pero por Dios, si aún no está incorporada la subida del precio de la gasolina, pero ¿por qué lanzamos tanto campanas al vuelo? Espérate a que salga el próximo dato de IPC a ver qué podemos valorar, cómo está la cosa realmente, que saldrá antes de la reunión de la Reserva Federal del día 16 de septiembre. Tampoco creo que debemos olvidar que estamos celebrando un maravilloso dato de IPC, un benigno, todo está bien con el IPC, pero sí está en el 3.5%, pero no era el objetivo del 2%, o es lo que hemos cambiado ahora, o es el doble. Sería tan raro que la Reserva Federal subiera tipos porque IPC está en 3.5%, es decir, el doble del objetivo, porque decimos que eso no puede ser y que no lo deben hacer. Me cuesta un poco pues entenderlo, la verdad, ¿no? En cualquier caso, lo importante del mercado descuenta tan solo un 38% de posibilidades al alza en septiembre. Y esto, pues, ¿qué pasa? Pues que para lo que, lo que están en burbuja esto suena muy bien. Y esta noche Corea pues ha vuelto a subir un 4%, en el que está subiendo un 2%, y semis y memorias muy fuertes, todos están inflando de nuevo la burbuja, pero el núcleo del mercado, recuerde lo que hicieron ayer, pues literalmente los siete magníficos. Por cierto, que mientras celebrábamos lo maravilloso que salió el dato de la inflación atrasada del mes anterior, cuando no había subido la gasolina, ayer la gasolina pues literalmente promedio en Estados Unidos, lo promedio pues porque hay zonas donde está muchísimo más cara y otras un poco más barata, subió por encima de $4 por galón. Esta vez en el año, lo cual nunca había pasado antes de la historia, subir hasta 3 veces en el año por encima de 4, ¿no? Electoralmente pues la gasolina esté por encima de 4 es lo peor que le puede pasar pues al partido en el poder, ¿no? Sigamos repasando lo de la sesión de ayer. Ayer hubo muchos sesgos por momento, es decir, los valores que estaban en tendencia, los ganadores de los 12 últimos meses, los que mejor tendencia tenían, ganaron ayer un 4%. Fíjense cómo el mercado pues literalmente muy tranquilo, pero bajo la superficie sigue sin estar tranquilo. Esto todo es muy engañoso y lo peor lo habían hecho pues en los últimos 12 meses, tampoco estuvieron tranquilos porque bajaron el 1,5%, por lo tanto pues fue un día muy de momentum. La cesta de largos en lo que está en la tendencia alcista y cortos en los que están en tendencia bajistas pues subió cerca al 6%. Hay muchos movimientos por debajo de la superficie, todo el complejo de semis y de la inteligencia artificial pues tuvieron una fuerte subida por los resultados que se dieron ayer. Hoy habría que añadir los de Lenovo, que también salieron por el estilo. Por cierto, que me había olvidado decir que Corea lleva ya en 10 días el más 23%. Bueno, pues todos estos resultados siguieron alimentando todo este sector y sin embargo hubo ventas bastante claras en el software de internet del 1%. También habría que destacar a Intel, que el mercado le premió, al que le pida pues literalmente 20 millones de dólares más de dinero para seguir invirtiendo en el gigantesco complejo de inteligencia artificial. Le premia con un 3%, y Space, que se
que desde que pasó la ventana de colocación de acciones de los insiders, pues está manteniéndose fuertemente el alza, y ayer pues tuvo otra fuerte subida. La actividad fue baja en 3 en su escala de 1 a 10 en su mesa de trading. Luego, tras el cierre, se publicaron algunos resultados, aparte del que ya he dicho, a destacar el de Cisco, que fueron buenos y sube un 2%, y el apartado de derivados pues destacaría el diferencial de la volatilidad implícita en un mes en el Nasdaq contra el S&P 500. Continúa ampliándose, registrando su cambio a la baja de 10 días más dramático en un horizonte de 5 años. Sigue esperando muy poco movimiento. El movimiento implícito del S&P 500 para el resto de la semana, es decir, para hoy y para mañana, está en solo un 0,63% de movimiento en cualquier dirección, ¿no? Y también me gustaría destacar alguna cosilla del paper cierre de JP Morgan. Ellos dicen también que se unen al coro de voces que están celebrando el magnífico, literalmente entre comillas, dato de IPC. Dice que el grueso de la subida vino de la vivienda y Supercore, esta especie de super subyacente que hay ahora, repunto en tasa mensual. Dice que este tipo de dato que no cambia la opinión de nadie dentro de la Reserva Federal, así que apunta a una pausa pues literalmente en septiembre, ¿no? También dice que mientras no se cambie la perspectiva, pues el dato es favorable para la renta variable. Llama la atención sobre el par de momentum, como los otros, de que Nvidia subió, la única de los 7 magníficos. Y bueno, pues todo esto que ya lo hemos visto. Para mí me gustaría ver esta idea en concreto, que es muy importante y el mercado la considera de una manera muy positiva. Como es lógico, la cartera de pedidos de los hiperescaladores está subiendo un 150% interanual, hasta 1,7 billones de dólares la cartera de pedidos. Y el CAPE, sin embargo, ha crecido el 80%, es decir, más o menos las inversiones crecen la mitad de lo que crecen los pedidos. Por lo tanto, el argumento de JP Morgan es que la rentabilidad de la inversión en la inteligencia artificial deja de ser problema, porque según ellos, si los pedidos crecen casi el doble que el CAPE, los ingresos futuros sí que podrían superar la inversión, que es lo que quiere el mercado. Entonces dice que puede haber un trae de recuperación en los 7 magníficos, y de momento no lo está viendo, ¿no? Lo acabamos de razonar al principio, y la gran tecnología excluyendo a semis, ¿no? Vuelvo a repetir este argumento, se lo hemos visto a muchos bancos, que los 7 magníficos cotizan a dos desviaciones típicas por debajo de su media de PER, que simplemente llegan a llegar pues a una desviación típica en un 30% de subida, y volver a su valoración media es un 56% de potencial. Aquí está la clave, quizá los 7 magníficos, pero de momento no se produce. Pero si alguien tiene potencial, desde luego que son ellos, los semiconductores y la memoria. Desde luego que da pánico meterse ahí a estas alturas con pedazo de burbuja que tienen estos dos, ¿no? Y me parece muy interesante que veamos las hipótesis alcistas y bajistas de JP Morgan. Dice que las hipótesis alcistas se basan en el crecimiento de la economía, que sería un 2% como mínimo del producto real, del Producto Interior Bruto real, es decir, de deducida inflación, beneficios históricamente fuertes. Esto es muy bien, son muy buenos. Tendencia desinflacionista intacta, no sé dónde se sacan eso, no veo desinflación por ningún sitio. Posicionamiento limpio, dicen que el desplazamiento ya está hecho. También discrepo bastante de esto. Los dealers están cortos de gama, esto es cierto, y amplificarán cualquier subida hasta mediados de septiembre, ¿no? Caso bajista, que los datos de Estados Unidos empeoraron frente a otras regiones, que justificara pues rotar fuera de Estados Unidos. No veo que eso esté pasando. Vacío de informe hasta Nvidia con resultados recientes semi decepcionantes. Habrá que ver la última semana del mes, que el Jackson Hole pudiera traer otra tanda de volatilidad en bonos que golpee la bolsa. Habrá que verlo también a fin de mes, esto es cierto. Esas dos citas a fin de mes son muy importantes, Nvidia y Jackson Hole, tomen nota. Estacionalidad negativa del calendario, ahora veremos por qué lo dicen, y que realmente pues reconocen que hay un sentimiento demasiado alcista y muy masificado. Pues en esto sí le doy razón, ¿no? Y atención, hoy al índice de precios de la producción, que es el dato importante, y aquí tienen las previsiones del dato anterior, ¿no? Bueno, les voy a mostrar este gráfico para que ustedes pues directamente hablemos de esto. Vamos a ver esto de la estacionalidad que habla JP Morgan, ¿no? Lo podemos ver aquí en este gráfico que hemos sacado de la web Sentiment Trader, donde se ve, observen, agosto y septiembre junto con febrero son los únicos que desde 1997 tienen una rentabilidad negativa. Los otros tienen una rentabilidad positiva. Tanto agosto como septiembre son los dos peores meses del año estacionalmente desde 1997, es decir, prácticamente en los últimos 30 años. Y luego ya a partir de octubre la estacionalidad es muy positiva, tanto octubre como noviembre y diciembre también, pero ya menos, ¿no? Pero agosto y septiembre tienen una estacionalidad negativa. Por eso es lo que decía JP Morgan en la infografía anterior, ¿no? El petróleo lo tenemos hoy a la baja, no tanto porque haya buena noticia en el estrecho, porque no hay ninguna de verdad, todo exactamente sigue igual, y irán roncando, diciendo que lo mismo todos los días, que se va a esperar a que Trump salga del puesto, porque para poder negociar con Estados Unidos.
y que van a seguir cobrando peajes, etcétera, y todo este cuento, este lío, ¿no? Yo estoy cansado de comentar un poco de esto. Pakistán, como todos los días del año, ha dicho que están cerca de que se amplíe directamente una tregua de 60 días. Eso realmente es peculiar, esto de Pakistán. Lo dice desde que empezó la guerra, literalmente todos los días, que va a haber una buena noticia todos los días, y como ya se sabe que esto es de costumbre, ¿no? Bueno, llegó Irán, que está completamente enrocado, y el respeto y el paso de barcos pues sigue absolutamente mínimo, tanto por el Hormuz como por el paso del Bab el-Mandeb, donde pasan más barcos, pero muy por debajo de lo normal por miedo a los hutíes, ¿no? Pero el petróleo está bajando, sobre todo por el dato de inventario de ayer. El dato de inventario de ayer, les doy la cifra exacta que la tengo aquí, dio una subida de 17,4 millones de barriles diarios en Estados Unidos, que fue una sorpresa total porque se esperaba una bajada de 1,4 millones, es decir, hubo una reposición de inventarios bastante por encima de lo que se esperaba en el mercado, y esto está influyendo porque el petróleo pues baja, ¿no? No solo Hormuz cuenta con la información del precio del petróleo, sino también esto de los datos de inventario también es muy importante. Hoy se está comentando mucho en apertura en un artículo de Wall Street Journal que habla aquí, lo tengo anotado en mis notas, sobre el desastre que es esto de los aranceles, que esto no ha funcionado, ha salido todo mal, y encima Estados Unidos está teniendo que devolver cantidades indigentes de aranceles, ¿no? Cita, por ejemplo, que Apple, por ejemplo, le está devolviendo casi 2.200.000.200.000 de dólares, que todo esto va a pasar muy favorablemente en sus resultados, ¿no? A Nikkei, pues poner otro, por ejemplo, 1.000 millones más o menos, a poner otro más, pues FedEx, casi 800 millones, cerca de 700 millones a Amazon, y casi todas las grandes compañías. Menudo desastre que ha sido esto de literalmente los aranceles, ya lo hemos comentado. Y por último, comentar que Litsi ha sacado unos propios benchmarks que ha hecho el mismo, y no ha habido ningún tercero que las pueda verificar, afirmando que está a un 5% tan solo de distancia de los modelos frontera de Estados Unidos, pero a una fracción de coste de 0,4 por millón, ¿no? De tokens, cuando los demás los americanos están entre 5 a 10 dólares, ¿no? El problema está en que creo que están echándole mucha imaginación a eso de que están en un 5% de los modelos frontera de Estados Unidos. He estado probando algunos modelos chinos de estos que dicen que están cerca, y en mi experiencia pues así no ha sido que estén al 5%, están más a distancia, ¿no? Pero bueno, es lo que han dicho, y están comentando muchos que el mercado, pues, pero insisto, con pruebas hechas por el propio DC, no hay terceros que lo hayan podido comprobar, ¿no? Y bueno, pues nos vamos literalmente al mercado, que es muy importante, ¿no? Nos vamos al Nasdaq especialmente, pues nada, un día tranquilo, ya lo hemos comentado infinidad de veces. Este mercado está, aparte de que hemos tenido pues cosas muy extrañas, como comentaba en el inicio del vídeo, vamos a comenzar a destacar niveles y soportes cuantitativos directamente interesantes en el Nasdaq, y vamos a ver cómo pudiésemos reaccionar, ¿no? De momento pues sigue en un lateral muy inmerso, aparte de que aquí está en un lateral a muy largo plazo, sigue dentro de ese lateral sin movimiento alguno interesante. Resistencia principal 29.913, que sería la R1, la R2 la tenemos entre esta zona de 30.017 y la R3 30.354, soporte esencial de momento porque lo está perdiendo, pero sería 29.730, pero para mí estaría entre 29.511 y esta zona de 29.148, ¿no? Hay que ver a medida que avanza el mercado, pero de momento no lo veo nada claro. Como te digo, es un mercado lateral dentro del mismo lateral, con muy poco movimiento durante esta sesión. Literalmente ayer fue el día más tranquilo, el cuarto día, como lo dije, y hay que ver directamente cómo se pudiese desarrollar durante la sesión de hoy, ¿no? Nos vamos al aspecto del oro, que para mí es muy importante. Incluso no he abierto el gráfico del oro, ya lo ponemos. Bien, el gráfico del oro, pues como lo podemos ver aquí, está de igual manera tirando. Ha llegado a tocar el máximo del día ayer en 4.449, el mínimo está establecido en 4.363 en la sesión de hoy. Ha estado un poco metido en esta zona, entre soporte inicial de 4.364, resistencia en 4.434, por arriba 4.460, y ya más abajo pues tendríamos soportes esencial en 4.273 y esta zona de 4.203, ¿no? De momento pues tienen todos los datos. No olviden darle like, seguirnos si les gusta todo este tipo de contenido. Nos vemos en el día de mañana directamente en la crónica de apertura. Que estén muy bien. Chao, un gusto poder saludarlos. Se le habla RG Fajardo. No olviden darle like y seguirnos, que nos apoyan muchísimo.